Hoy vamos a darle una vuelta a cómo vemos la comida. Vamos a intentar pasar de ese piloto automático con el que comemos casi siempre a una forma de hacerlo mucho más consciente. Y es que este pequeño cambio nos puede devolver el control. Y todo empieza con una pregunta muy sencilla. A ver, parémonos a pensar un segundo en esto. ¿Por qué elegimos el brócoli? ¿Es por el sabor, de verdad? ¿O es porque nos han dicho una y mil veces que es bueno? Y por otro lado, ¿qué nos lleva realmente a devorar esa galleta con chocolate? Es justo ahí cuando empezamos a escarbar en el porqué de nuestras elecciones, cuando los cambios de verdad empiezan a ocurrir. La diferencia, como se ve, es abismal. Comer de forma inconsciente, la mayoría de las veces, no tiene nada que ver con el hambre física, tiene que ver con vacíos emocionales. Comemos para intentar llenar algo que nos falta por dentro. Es un hábito que nace de la emoción y que muy a menudo está manipulado por la industria. En cambio, la alimentación consciente se guía por una necesidad real, por una elección informada y sobre todo por el conocimiento. Vale, vamos a meternos de lleno en el origen de todo esto. ¿De dónde narices vienen estos vínculos tan potentes? Pues la gran mayoría se forjan cuando somos críos, creando unas conexiones súper fuertes entre ciertos alimentos y emociones que son, la verdad, bastante complejas. Y este ejemplo lo ilustra a la perfección. Imaginemos la escena. Un niño se cae, se hace daño, busca consuelo y junto con el abrazo de mamá o papá recibe una galleta. ¿Qué pasa en su cerebro? Se crea una regla, una asociación directa y muy potente. Galleta es igual a amor, a sentirse mejor. El resultado, décadas después, con 35, 45 o 55 años, cuando esa persona se siente sola o desconectada, recurre a esa misma galleta para intentar llenar un vacío que, seamos sinceros, la comida nunca va a poder satisfacer. Entonces, ¿cómo rompemos un patrón que está tan arraigado? Pues mira, la respuesta no es la fuerza de voluntad, olvidémonos de eso. La clave está en un método que a primera vista parece ir en contra de toda lógica, pero que en realidad se basa en la conciencia pura y dura. Bueno, el punto crucial es este, y es un proceso de 3 pasos. Primero, cuando sintamos ese impulso irrefrenable, hay que pararse e identificar la emoción. ¿Es soledad, aburrimiento, falta de cariño? Segundo, pensemos de qué otra forma, que no sea comiendo, podría satisfacer esta emoción. Quizás llamando a un amigo o a un familiar. Y aquí viene el giro, lo más importante. En tercer lugar, hay que comerse la comida de todas formas. Sí, se ha oído bien. ¿Y por qué hacer esto, que parece una locura? Pues porque no estamos intentando crear una restricción temporal que al final no funciona. Estamos buscando un cambio que dure para siempre. Al comer ese alimento de forma consciente, justo después de haber identificado la emoción real, empezamos a prestar atención a nuestro diálogo interno. Y lo que pasa es fascinante. La comida empieza a perder su poder sobre nosotros. Nos damos cuenta de que en realidad no nos satisface e incluso, como dice la cita, llega a molestarnos tener que comerla. Y es ahí cuando el vínculo se rompe de verdad. Ahora, para que esto no se quede en teoría, vamos a ver un ejemplo práctico y muy potente de cómo el conocimiento puede literalmente desmantelar un hábito por completo. Vamos a poner el foco en la industria láctea y en cómo nos han condicionado durante décadas. A todos nos suena alguna variación de este eslogan, ¿verdad? Lo hemos oído hasta la saciedad. Pero ¿qué hay de cierto en ello? Cuando aplicamos esta nueva lente de consciencia y conocimiento a una afirmación como esta, toda la narrativa que nos han contado empieza a desmoronarse. Empecemos con un dato que es, cuanto menos, alarmante. En Estados Unidos, casi 1 de cada 5 vacas lecheras sufre de mastitis. Para que nos hagamos una idea, es una infección súper dolorosa en las glándulas mamarias que a menudo ni siquiera responde a los antibióticos. Y claro, una consecuencia directa de esta infección es que la ubre segrega pus que va directamente a la leche que se recoge. Y sí, hablamos de pus, glóbulos blancos, células muertas. No es una imagen agradable, desde luego, pero es la cruda realidad de la producción industrial. Y lo más increíble de todo es que esto se ha normalizado hasta un punto inimaginable. La presencia de pus es tan habitual, tan del día a día, que los propios organismos reguladores han establecido lo que llaman un nivel seguro permitido en la leche. De hecho, con el paso del tiempo, ha sido la propia industria la que ha presionado para que ese límite sea cada vez mayor. Es de locos. Pero el problema no es solo una cuestión de asco, es que también hay riesgos serios para la salud. Por ejemplo, hay estudios muy importantes, como los de la Escuela de Enfermería de Harvard, que asocian el consumo diario de lácteos con un aumento de más del 300% en la probabilidad de desarrollar ciertos tipos de cáncer, como el de próstata y el de ovarios. Y aquí es donde vemos el poder de la manipulación en todo su esplendor. A ver, ¿por qué nos parece completamente normal beber la leche de una vaca? Una leche diseñada por la naturaleza para convertir a un ternero en un bicho de 450 kilos, pero la simple idea de que un adulto consuma leche humana nos parece extraña o incluso asquerosa.
Pues es puro condicionamiento, el resultado de décadas de marketing y cultura. Todo este conocimiento, como se puede imaginar, puede provocar un cambio profundísimo. Y no hay mejor manera de entenderlo que a través de una historia real. La historia de un hombre llamado Kurt y su relación, o más bien su obsesión, con el helado. Kurt tenía una verdadera obsesión con el helado. Para él era su recompensa, su consuelo, su todo. Su apego era tan fuerte que daba igual lo que su mujer le pidiera que comprara en la tienda, él siempre volvía a casa con helado, incluso si ya tenían el congelador lleno. Era un comportamiento totalmente inconsciente, un acto reflejo emocional. Pero entonces, un día, Kurt empezó a aprender todo esto que acabamos de comentar, lo de la mastitis, el pus en la leche, las hormonas de crecimiento, los riesgos para la salud. Y a medida que iba asimilando toda esta información, algo increíble sucedió. Sus antojos de helado simplemente se desvanecieron, se esfumaron, sin tener que hacer ningún esfuerzo, sin necesidad de usar la fuerza de voluntad. Y esta es la prueba definitiva de que su cambio era real y profundo. Un tiempo después, en un evento, le ofrecieron $1.000 en efectivo, $1.000, solo para que se comiera un bote de helado. Y se negó. Pensemos en todas las excusas que nos ponemos a veces. Bueno, por un día no pasa nada, es una ocasión especial. Pues Kurt no lo quiso ni por $1.000. Había recuperado el control total. Ya no era una cuestión de resistencia, era una decisión consciente y sobre todo libre. Así que al final, la pregunta clave no es solo qué comemos, sino qué historia hay detrás de esa comida. ¿Es una historia de consuelo aprendido en la infancia, de un hábito ciego, de manipulación industrial? ¿O es una historia de nutrición, de energía y de elección consciente? Aplicar esta lente de consciencia es el primer paso, el más importante, para empezar a reescribir nuestra propia historia y recuperar el control para siempre.